Bueno, Guido Lorenzo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, lo primero que quiero decirles es que, bueno, le agradezco el tiempo que nos va a brindar. En el día de hoy, bueno, muchos medios metropolitanos va tomando vuelo este tema que es una segunda posición que toma el ministro Guzmán, permitiendo que grupos de inversión internacionales tomen sus bonos en pesos argentinos con tasas adecuadas a esos bonos y los transformen en bonos en dólares sujetos a la ley de Nueva York, con lo que el ministro niega, pero leí ayer su trabajo y quisiera que nos acompañen en la ilustración de esto. Revelarían una tasa entre el 16.8 y el 18% en dólares. Exacto, cuando el ministro se hace de los pesos esos, después siempre viene una discusión, y es básicamente la siguiente. Bueno, ¿qué tasas endeudó el ministro? Entonces, ¿qué hace el ministro? Agarra los pesos que recibe, los divide por el tipo de cambio oficial, se fija lo que va a pagar en el futuro y dice, bueno, voy a pagar esta tasa de interés. Y le da 5%, 7%. Cuando recibe los pesos y divide por 80 y pico, le da un valor distinto que si uno agarra los pesos y le divide por 150, le da un valor más alto. Entonces, como que infla el valor que está recibiendo cuando en realidad recibe un valor más bajo. ¿Cuánto es que rinden esos títulos en el mercado? Bueno, la verdad es que tienen un precio único y rinden 17%. Entonces, lo que preocupa es que Argentina sigue emitiendo deuda que rinde en el mercado 17% y que en algún momento el Estado argentino va a tener que pagar. Independientemente de si es Guzmán, no creo, porque esto vence en 10 años, pero en algún momento esa deuda se va a tener que cancelar y el stock de deuda sigue aumentando. Estas nuevas deudas que emite el gobierno, o sea, es endeudamiento nuevo en dólares. Bien, tres cosas al respecto de esto. Endeudamiento nuevo en dólares, pero ¿es una concesión a los grupos inversores internacionales que se quieren ir del país en pesos? No es solamente una operación financiera, es una decisión política de favorecer a los acreedores externos. Hago mucho hincapié en esto porque cuando se hizo, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, o cuando Toto Caputo lanzó los bonos en dólares a 100 años, justamente quienes hoy son gobierno hicieron una algarada fenomenal en nombre del pueblo argentino, ¿no? Sí, exacto. Estas operaciones están armadas directamente como para, a ver, lo que dice el ministro es quedaron atrapados estos fondos de la época que venían a ser tasa de interés, venían a ser carry trade. Entonces hay que darle algún tipo de salida, porque si no, lo que hacen es comprar dólares en el mercado o inflar el precio de los activos en el mercado secundario, y eso eleva con todo con liquidación. Entonces es mejor, hay que darle salida, dice el ministro. Bueno, pero la verdad que esa salida que se le está dando es con más deuda que paga todo que va a pagar el Tesoro y pagamos todos los ciudadanos a la larga. Claro. Ahora, en este sentido, está muy bien cuando usted dice el Estado, pero la verdad que el Estado son los impuestos que pagamos todos nosotros. Por eso digo, eso, a ver, uno evalúa acá el canje de la deuda y podemos discutir ahora si es exitoso o no fue exitoso, pero lo que es cierto es que lo que tuvo éxito fue más que nada en patear vencimientos. Ahora fue un canje sin quita, fue un canje que lo único que hizo fue despejar los horizontes de pago de los próximos, del mandato, digamos, del oficialismo. Ahora, la deuda, seguimos teniendo un problema de endeudamiento elevado, y eso lo refleja el precio de los activos financieros y lo refleja el riesgo país mismo. Ahora pregunto, en algún momento, ayer el gobernador Kicillof se queja, dice, me votaron 5 millones de personas, no me puedo comprar un auto porque tiene una inhibición fruto de una denuncia al respecto de la cuestión del dólar futuro. ¿Cuál es la lógica que justifica, en términos institucionales, en términos legales, que en un mundo en donde la tasa en Japón es cero, la tasa en promedio en Europa creo que es menos del 1%, donde Bolivia toma dinero al 4% anual, en una parte a 100 años, Argentina va a pagar 17 o 18% anual en dólares? Lo que pasa es que eso debe estar comprendido en la ley y, digamos, no está, a ver, por decirlo de una forma, lo respalda la ley de administración financiera, lo puede hacer, puede ampliar esa emisión, y lamentablemente no necesita apoyo, sino más que su firma. Y él se escuda básicamente en que podrían desestabilizar el mercado cambiario esos fondos, pero la verdad que es
una mirada de vuelta cortoplacista, es comparar, bueno, me pueden hacer lío hoy estos fondos contra el lío que voy a dejar a las futuras administraciones. Sí, claro, bueno, en realidad es todo un tema de patear la pelota. Las expresiones de Carlos Melconian diciendo el ministro Guzmán tiene que dejar de mentir, ¿pueden estar vinculadas a esto? Digamos, porque la verdad que yo veo que Guzmán viene, digamos, bordea como puede un relato de que todo está bien en un presupuesto para el año que viene, donde se dice que el dólar va a costar 102 pesos, cosa que todos sabemos que es un absurdo, ¿no? Yo veo y acá, sí. Decime. No, digo, siempre se habla del déficit de credibilidad que tiene el gobierno, y hasta mismo el gobierno lo ha admitido en alguna ocasión, digo. A ver, el ministro intenta construir un relato y en el medio va prometiendo un montón de cosas, y en esas cosas que promete fue prometiendo el plan económico integral que no apareció, fue prometiendo la reestructuración que iba a llegar pronto y con quita, y llegó más tarde y pagando mucho más parecido a lo que querían los acreedores, y prometió un presupuesto con premisas realistas, y la verdad que en el presupuesto lo que vemos es una inflación del 29%, cuando hoy vamos a conocer el número de inflación mensual del mes de noviembre y va a ser más cerca del 3,5%, o sea que en 6 meses es la inflación de 6 meses, no es la inflación de un año. Entonces, está haciendo muchas promesas el ministro, y lo que le va a pedir en algún momento el público es que haga delivery, que haga entrega, digamos, de esas promesas. Por ahora, digamos, tiene una habilidad que es bastante buena, que es tratar de vender como exitosos casos que no lo son. El primero fue la estructuración de la deuda. Argentina vuelve a tener 1.400 puntos de riesgo país. Y el otro fue la estabilización de la brecha cambiaria. Argentina, antes de tomar medidas, tenía una brecha cambiaria del 30%, el dólar paralelo estaba en 130, ahora, digamos, vale 20, 25 pesos más, lo que fuera, y la brecha está al 70, 80%. Entonces, la verdad es que no me parecen victorias pírricas. Sí, bueno, son victorias pírricas. Yo hace unos días compartí con la audiencia aquí el informe Prevish, que Prevish elaboró para el gobierno que surgió del golpe que derrocó a Perón. Realmente, yo hace muchos años que juego con la figura de que vivimos en el Día de la Marmota. Estamos remarmoteados, uno lee el informe Prevish exactamente igual que ahora. Vaciamiento de reservas, diferencia del 300% entre la cotización oficial del dólar y el dólar real, desabastecimiento de combustible. Es una cosa insólita lo que pasa. Es una pena, pero encima estamos con el mismo PIB per cápita, vamos a terminar este año con el que teníamos en el año 74, pero mucho peor distribuido, porque por lo menos, ¿sí?, cuando uno se fija la historia argentina, había una estructura un poquito más, digamos, menos diferenciada, y había una clase media pujante. Argentina se va comiendo stocks en el medio de las distintas crisis, y esta vez se está comiendo el stock de la clase media, nosotros decidimos. Entonces la clase media va desapareciendo, y fíjate que para no caer abajo de la línea de pobreza necesitas 50.000 pesos, pero ya si ganás 60.000 sos rico, digamos. Entonces no existe ya esa clase media. Y la verdad que es una pena, porque era un rasgo diferencial de la Argentina que podía ser potencia en aquella época. Sí, yo digo esto, yo creo que la clase media argentina es sociológica y actitudinal. Después está cuánto puede cada uno, ¿no? Pero cuando uno ve cómo sigue vigente la vocación de los padres porque los hijos se eduquen, cuando uno ve iniciadores como Mateo Salvato, no sé, va a ser muy difícil derrotar eso. El asunto es cómo tener éxito en la construcción de un espacio republicano con entendimiento de que no vamos a salir sin un esfuerzo de todos, y que a lo mejor un año o dos no te vas a poder cambiar no vas a poder cambiar el último celular, ¿no? Sí, debería ser normal, digamos, la dimensión sociológica para un país como el nuestro, pero lamentablemente cada vez se vuelve una normalidad, y lo que nos parece anormal es que esos chicos se queden en el país, se queden apostando, digamos. Eso es lo que me preocupa cada vez más. Pero definitivamente, por suerte Argentina, digamos, tener la educación pública o de acceso gratuito, digamos, tiene un avance importante, la salud, etcétera. Pero lamentablemente, ya te digo, me parece cada vez más excepcional ese comportamiento, y no es lo natural. Guido, gracias, buena jornada, muy amable por tu tiempo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Guido Lorenzo, estamos hablando de esto, estamos hablando de un ministro de Economía
que pacta con los grandes grupos internacionales. Y yo cuando digo esto, no lo digo en contra de Pinco o de BlackRock. Ellos se dedican a un negocio. Ellos toman dinero y ese dinero debe rendir. Su obligación es que al que confió en ellos para manejar el dinero, a fin de año le digan, mire señor, usted se capitalizó por encima de la inflación promedio de Estados Unidos o europea.